Tengan lo que es un feliz día, compañeros egresados, instructor del seminario de especialización y distintas personas que nos visitan a través de esta plataforma virtual. Es con agrado que nuestro equipo de investigación presenta hoy parte del contenido del seminario de especialización Arquitectura Empresarial TOGAF para negocios de TI. En esta ocasión a nuestro equipo se le ha asignado dar continuidad al ADM presentando dos fases que son parte de este método, siendo estas la fase C, Arquitectura de los Sistemas de Información, y la fase D, Arquitectura de la Tecnología. Mi nombre es Adán Enríquez y para iniciar con el contenido, Wendy Guzmán nos presentará más información sobre la fase C. Un saludo cordial para todos, mi nombre es Wendy Guzmán y en esta ocasión les hablaré sobre la fase C de ADM. La fase C aborda la documentación de la organización fundamental de los sistemas de TI de una empresa y es representada por los principales tipos de sistemas de información y aplicaciones que los utilizan. En la actualidad se sabe que las empresas acumulan una gran cantidad de información, la cual al ser tratada de forma adecuada es útil para conocer el pasado, el presente y hacia dónde va la empresa. Cabe mencionar que en esta fase intervienen dos elementos importantes que se pueden desarrollar secuencialmente o simultáneamente. Esta dinámica depende de lo que se adapte mejor a la empresa, dependiendo de la forma en que se desarrolla la empresa. Se menciona la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicación. A continuación les hablaré sobre la arquitectura de datos. Son los modelos, políticas, reglas y estándares que indican de qué manera se tienen que almacenar, organizar e integrar los datos que recolecta una compañía con el objetivo de que sean útiles para la toma de decisiones y solución de problemas. Contar con los datos es un recurso muy valioso para las compañías, ya que aparte de que son importantes a la hora de tomar decisiones, también a partir de eso se pueden proyectar metas u objetivos. Cuando una compañía es capaz de manejar de forma adecuada su información, puede lograr desde tener el control de sus datos en tiempo real hasta altos niveles competitivos en el mercado, ya que gracias a esto los equipos de trabajo presentes en la compañía pueden identificar las fortalezas y las debilidades de la misma para una mejor planeación y medir alcances. Se sabe también que la arquitectura de datos no es estática, sino que debe gestionarse, mejorarse y auditarse continuamente. Es importante mencionar en esta etapa los objetivos de la fase C. Primer objetivo, definir la arquitectura destino de los datos y aplicaciones basándose en los objetivos del negocio, así como crear el roadmap de los componentes de las mismas. Segundo objetivo, identificar los componentes que podrían conformar el plan de itinerario de arquitectura, basándose en las relaciones que existen entre la arquitectura de datos de la línea base y la arquitectura de datos objetivo. A continuación se muestran los pasos a seguir para realizar de forma correcta la actividad. Primer paso, seleccionar modelos de referencia, puntos de vista y herramientas. En este paso implica tomar un modelo que se adapte al nivel lógico de la compañía. Además, recolectar los puntos de vista a través de entrevistas, encuestas, etc. con los miembros de la compañía. Paso número 2. Desarrollar la descripción de la arquitectura de datos de la línea base. Esto se refiere a la arquitectura que tiene actualmente la empresa. Paso número 3. Desarrollar la descripción de la arquitectura de datos objetivos. Esto se refiere a la arquitectura que se desea para la empresa a través de los nuevos modelos y herramientas que se van a implementar. Paso número 4. Análisis de diferencias entre las arquitecturas y se define el roadmap. El equipo encargado de la actividad se reúne para analizar e identificar las diferencias que hay entre la arquitectura base y la arquitectura objetivo y con esto elaboran un plan de mejoras para alcanzar lo deseado apoyándose en un roadmap, el cual es un mapa de ruta, como se muestra en el ejemplo. Cuando estamos hablando de un proyecto o del desarrollo de un software, por ejemplo, un roadmap será una línea temporal que nos llevará desde el comienzo del desarrollo hasta el último objetivo que queremos alcanzar. Además, se debe indicar cuánto tiempo se invertirá en realizar cada actividad, indicando fechas puntuales.
Paso número 5. Resolver los impactos al panorama de arquitectura. Paso número 6. Conducir una revisión formal con los interesados. Finalizar la arquitectura de datos. Paso número 7. Crear el documento de definición de arquitectura. En este documento debe ir plasmadas las conclusiones basadas en la arquitectura de datos. Y con esto concluyo la parte de la arquitectura de datos. A continuación, el compañero Guillermo les hablará sobre la arquitectura de aplicación. Bueno, como habíamos estado hablando previamente, estamos en la fase C de TOGAF y habíamos hablado previamente sobre la arquitectura de datos y ahora procedemos a hablar sobre la arquitectura de aplicación. La arquitectura de aplicación define los tipos de aplicaciones necesarias para procesar los datos y dar mantenimiento al sistema que sea relevante y además se ajuste a las necesidades de la institución. La arquitectura de aplicación permite independencia de operación y esto es sumamente importante para ser desarrollable, aplicable y utilizable en múltiples tecnologías. Cuando decimos de que permite independencia de operación es que puede ser utilizable en diferentes escenarios, no necesariamente en uno, no necesariamente está obligado a utilizarlo en cierta herramienta en específico, sino que puede ser en diferentes herramientas y se puede plantear el escenario de cómo implementarlo en diferentes puntos. Debido a que la arquitectura de aplicación describe grupos lógicos de capacidades, no hace referencia a alguna tecnología en particular y por eso decimos que no está casada con ninguna tecnología y puede ser implementada en cualquiera, o mejor dicho, no en cualquiera, pero sí hay bastantes opciones en las que puede implementarse. Este tipo de arquitectura se puede decir que permanece estable durante el tiempo y aunque la tecnología en la que esté implementada cambie en algún punto, reciba alguna actualización o algún cambio mayor debido al mantenimiento que se le pueda brindar, se puede decir que esta arquitectura no cambia con el tiempo y permanece estable, y se puede decir de que así como se implementó al inicio, así mismo se va a estar manejando durante todo el tiempo que se desee mantener el uso de esta. Debido a que es independiente de tecnología, esta puede ser operada sin temor alguno en diferentes escenarios. Ahora, los pasos para la arquitectura de aplicación son los siguientes. El primero, selecciona modelos de referencia, puntos de vista y herramientas en donde va a ser implementada. Como se había dicho, es independiente de alguna tecnología, así que puede ser implementada en diferentes escenarios y esto permite, cuando elegimos las herramientas, permite plantear los escenarios en los que se puede trabajar con ella. También el paso 2, desarrolla descripciones base para la implementación de esta arquitectura. 3, describe y desglosa objetivos para la arquitectura de aplicación. Y es importante de esta parte porque tenemos que conocer los objetivos específicos de cómo vamos a implementar la arquitectura de aplicación, debido a que se debe conocer y, como ya se había dicho antes, se tienen que conocer los escenarios en donde se va a aplicar. Revisa y valida los principios, las herramientas, modelos de referencia y los puntos de vista expuestos y seleccionados en el paso 1. Es aquí donde los modelos de referencia y las herramientas que habían sido seleccionadas, es aquí donde se revisan y se va a desglosar para saber si se aplica a las necesidades que tiene la empresa y ver si es factible implementarlo en esta herramienta o no, o si es mejor buscar otra, o si es necesario refactorizar lo que ya se había realizado previamente y volver a buscar herramientas para la aplicación. Luego, crea modelos de arquitectura para cada punto de vista explicado. Esto es importante debido a que esta arquitectura va a crear un modelo de aplicación para cada punto de vista y
estos son los escenarios de los que se hablaba. Cada escenario va a tener su forma de ser implementado. Realiza una revisión formal de los candidatos, que son las herramientas que se habían seleccionado. Luego finaliza la arquitectura de aplicación y al final realiza un análisis sobre las brechas existentes y crea un reporte a partir de estas brechas. Es importante mencionar también que en estos pasos también se resuelven los impactos que pueda tener a través de la implementación de ella, y conduce una revisión formal, así como se había dicho en el último paso, se conduce una revisión formal de todos los puntos que se habían realizado para la implementación. Entre las salidas de la fase C de ADM tenemos la declaración de trabajo de arquitectura. En este caso es una documentación que se debe presentar en base a una estructura. Puede cambiar, puede variar dependiendo la organización, pero esta es la estructura sugerida. La estructura posee un título, una solicitud de proyecto y antecedentes, la descripción y alcance del proyecto. También debe tener una visión de la arquitectura a la cual se quiere llegar en base a los resultados, un enfoque gerencial, el cambio de los procedimientos de alcance, las responsabilidades de los miembros de la organización y las entregas, criterios y procedimientos de aceptación y el plan y cronograma del proyecto. Uno de los aspectos fundamentales en las salidas de la fase C es el establecimiento de la brecha entre la línea base y el destino. Esto para ambos ámbitos, tanto para la arquitectura de datos como para la arquitectura de aplicaciones. Esto con el fin de realizar un análisis del impacto del destino que le vamos a dar a la aplicación de la arquitectura, tanto de aplicaciones como para los datos. En las salidas de la fase C tenemos también las vistas e informes. Las vistas corresponden a las principales preocupaciones de las partes interesadas de la organización. Esto para ambos ámbitos, tanto para datos como para la arquitectura de aplicaciones. Y esto también dependerá de su presentación según la forma en la que se conforme la organización a trabajar. Tenemos también lo que son los informes. El informe de arquitectura de datos y el de arquitectura de aplicaciones, que resuman lo que se realizó y hallazgos claves para la implementación del ADM. Como mencionaba inicialmente, uno de los puntos fundamentales de la fase C era el establecimiento de la brecha entre la línea base y el destino de los ámbitos de datos y aplicaciones. Las áreas en las que la arquitectura empresarial puede necesitar cambiar para atender los cambios en la arquitectura de datos y o aplicaciones, y las restricciones en la arquitectura tecnológica a punto de ser diseñada. Estos son resultados del análisis de las brechas. El análisis de brecha nos permite mejor análisis de impacto. La documentación a presentar tiene una estructura sugerida en la cual se mantienen introducción y antecedentes, la naturaleza del acuerdo, alcance de la arquitectura, arquitectura y principios y requisitos estratégicos, requisitos de la conformidad, procesos y funciones de desarrollo de la gestión de la arquitectura, medidas de arquitectura objetivo, fases definidas de entregables y el plan de trabajo de conjunto priorizado. También tenemos la ventana de tiempos, esta en base al cronograma anteriormente solicitado en las salidas.
la entrega de la arquitectura y métricas de negocio. Los requisitos de negocio actualizados son parte de la salida. Esto solo si procede, ya que en base al análisis que se hace en la fase C, se puede o no actualizar los requisitos de negocio de la organización. A continuación, Jocelyn Gómez nos hablará más con respecto a la fase D, que es la arquitectura de la tecnología. Ok, la fase D de arquitectura de tecnología es la última fase destinada a los 4 dominios arquitectónicos. En esta se generan arquitecturas de línea base y de destino, las cuales están relacionadas con las tecnologías y tienen los mismos objetivos que las fases anteriores de forma análoga a la tecnología. Las entradas de esta fase son todas las salidas de las fases anteriores. Esta fase D aborda la documentación de la organización esencial de sistemas de TI, incorporado en su hardware, en su software y tecnologías de comunicaciones. Los objetivos de la realización de esta fase D son de desarrollar la arquitectura tecnológica de destino de forma de que permita que los componentes lógicos y físicos de datos y de aplicaciones, así como aquellos de la visión de arquitectura, correspondan a la petición del trabajo de arquitectura. Y el otro objetivo es el identificar los componentes del plan itinerario de arquitectura basándose en las brechas entre la arquitectura tecnológica de línea base y la de destino. En la fase D se realizan una serie de pasos. ¿Cuál es el primero? El primero es la selección de modelos de referencias para diseños de tecnologías. También en este punto debemos de recalcar que no solo son los modelos de referencia, sino que también son los puntos de vista y las herramientas. El segundo paso sería el desarrollo de la arquitectura de tecnología de línea base o de referencia. El tercero es el desarrollo de la arquitectura de tecnología de destino, o sea, hacia dónde se va a proyectar. El cuarto paso sería el análisis de diferencias entre ambas arquitecturas, lo cual conllevaría a establecer las brechas entre ambas. Algo similar como se veía en la fase C con respecto a la brecha entre la arquitectura de aplicación y la de datos. El siguiente paso sería la resolución de posibles impactos en todo el panorama arquitectónico. El otro paso es el de obtener el visto bueno de los stakeholders. Que en este caso serían, las partes interesadas. Luego está la conclusión de la arquitectura. Y esto es para poder llegar a un acuerdo de finalización de la arquitectura tecnológica, lo cual conlleva a poder concluir con el siguiente paso, que sería de la creación del documento de definición de arquitectura tecnológica. Con respecto a las entradas, las actividades y las salidas de la fase D, tenemos que en las entradas están las peticiones de trabajo de arquitectura, los principios de tecnología, el plan de comunicaciones, el marco de referencia de arquitectura adaptado, la visión de la arquitectura, también la arquitectura de negocio, de datos y de aplicaciones. Por ejemplo, esta última de arquitectura de negocio, de datos y de aplicaciones, esta sería una de las salidas. Serían salidas de las fases anteriores, como de la fase C, por ejemplo, está la de datos y aplicaciones. Otra de las entradas para esta fase D es la evaluación de las capacidades, el modelo organizacional de arquitectura empresarial, los principios de tecnología que van a ser utilizados para poder hacer un entregable de esta fase. También está la declaración del trabajo de arquitectura, el repositorio de la arquitectura misma. Y también documentos preliminares de definición de arquitectura conteniendo de manera detallada todo lo que conlleva de la arquitectura de negocio, tanto de la línea base como la de destino. Y lo mismo sucedería con la arquitectura de datos y la de aplicación. Siempre sería un documento detallado de la línea base y la de destino. Y un documento de arquitectura tecnológica de la línea base y la de destino, pero esta ya sería un poquito más desglosada. ¿Qué ocurre con las actividades de la fase D? En la fase D se va a tener que desarrollar la descripción de la arquitectura tecnológica de la línea base, también el desarrollo de la descripción de la arquitectura tecnológica de destino, y luego se va a realizar lo que es el análisis de brechas. Debido a que en las entradas se brinda un documento preliminar
de la descripción de la arquitectura tecnológica de línea de base y de destino. Entonces aquí se va a realizar, en este apartado de actividades se realizarían las respectivas revisiones y cambios de ser necesarios, y así poder realizar el análisis de brechas entre ellas de una manera más correcta. También se debe tomar en cuenta que en la ejecución del análisis de brechas se debe verificar la consistencia y precisión de los modelos de arquitectura, como la realización del análisis de compensación para resolver los conflictos si es que llegasen a presentarse entre las diferentes vistas, así como también validar que los modelos no son compatibles con los principios, con los objetivos y las limitaciones establecidas con anterioridad. Además de tener en cuenta los cambios en el punto de vista representados en los modelos seleccionados desde el repositorio de arquitectura y la documentación. ¿Qué hay con respecto a las salidas de la fase D? Para las salidas tenemos la arquitectura tecnológica de línea base, la arquitectura tecnológica de destino, el resultado del análisis de brechas y los requerimientos de tecnología actualizados. También dentro de esas salidas irían las declaraciones del trabajo de arquitectura actualizados, así como también una versión preliminar del documento de definición de arquitectura. Este documento de definición de arquitectura sería uno de los entregables de los cuales se hablaría más adelante en el video. Ok, con respecto a las entregables de salida, tenemos 4. Lo que es el documento de definición de arquitectura, la especificación de requisitos de arquitectura, principios de arquitectura y declaración de trabajo de la arquitectura. ¿Qué hay con respecto al documento de definición de arquitectura, que es el primer entregable? Ok, este documento es uno de los entregables de TOGAF, donde se describe la arquitectura de tecnología de referencia y de destino, así como también el análisis de brechas para su proyecto. Además, este contiene todos los artefactos arquitectónicos centrales creados durante todo el proyecto. Los documentos de definición de arquitectura realizados en las fases B, la fase C y parte de las actividades dentro de la fase D abarcan todos los dominios, el de negocio, el de datos, de aplicaciones y de tecnología. Y también examina todos los estados de arquitectura relevantes, como la línea base, los estados internos y los objetivos, que serían los de destino. Los documentos de definición de arquitectura son un complemento de la especificación de los requisitos de arquitectura, con un objetivo complementario. Ok, los objetivos de definición de arquitectura proporcionan una visión cualitativa de la solución y tienen como objetivo comunicar la intención de los arquitectos, mientras que la especificación de los requisitos de la arquitectura proporcionan una visión cuantitativa de la solución, así indicando criterios medibles que deben de cumplirse durante la implementación de la arquitectura. A continuación, mi compañero va a continuar hablándoles sobre los pasos para realizar este documento. Como primer entregable tenemos el documento de definición de arquitectura. Para la elaboración de este se tiene que seguir una cierta cantidad de pasos. Paso número 1. Identificar las responsabilidades de las partes interesadas para la arquitectura tecnológica. En este paso tendremos que describir las responsabilidades de las partes interesadas con respecto a la arquitectura tecnológica. Las partes interesadas ya han sido definidas con anterioridad, por lo cual solo será necesario completar las responsabilidades que éstas tendrán para este apartado. El paso número 2 es desarrollar la arquitectura de tecnología de base. En este paso tendremos que definir la arquitectura tecnológica actual que está dentro del alcance de este ejercicio. Se puede crear un diagrama Archimate para cumplir con este propósito. Si bien lo más común es usar un diagrama de tipo Archimate, se puede agregar cualquier otro tipo de diagrama con el fin de presentar la información de la arquitectura de un conjunto de diferentes perspectivas. Paso número 3. Desarrollar la arquitectura tecnológica de objetivo. En este paso tendremos que modelar la arquitectura de tecnología objetivo. Para esto también podemos hacer uso de un diagrama en el cual podemos ilustrar los modelos de implementación, las plataformas que se instalarán y los entornos que las plataformas requieren para operar. Además, tendremos que hacer un análisis de brechas y definir estas entre la arquitectura tecnológica de referencia y la de destino. Es decir, vamos a tener que definir las brechas entre la arquitectura tecnológica de estado actual o de base, como está actualmente, y la de destino, cómo queremos llegar a ser. Dicha brecha definida en este apartado ayudará en la definición del alcance del trabajo que debe llevarse a cabo para hacer la transición de la arquitectura tecnológica actual a la arquitectura tecnológica de objetivo. Paso número 4. Realizar el análisis de impacto.
En este paso tendremos que describir los impactos asociados con la arquitectura tecnológica. Tenemos que evaluar y documentar el impacto en la organización o en la empresa del cambio requerido para hacer la transición de la arquitectura tecnológica actual al estado objetivo. La descripción debe ser lo suficientemente clara para que la organización determine los requisitos de gestión de cambios para los programas y los proyectos que ésta tiene. Paso número 5. Finalizar el documento de definición de arquitectura. Aquí debemos completar el formulario de documento de definición de arquitectura. En este apartado se utilizarán datos como los objetivos de la arquitectura, las partes interesadas, las limitaciones y los detalles de cumplimiento, y la información que se ha proporcionado en las fases y actividades anteriores. Siguiente entregable, la especificación de los requisitos de arquitectura. Los requisitos de arquitectura de la fase D brindan un conjunto de declaraciones cuantitativas que especifican lo que un proyecto de implementación debe hacer para cumplir con la arquitectura. Generalmente, una especificación de requisitos de arquitectura formará un componente principal de un contrato de implementación o contrato para una definición de arquitectura más detallada. La especificación de requisitos de arquitectura es un complemento del documento de definición de arquitectura con un objetivo complementario. El documento de definición de arquitectura nos brinda una vista cualitativa de la solución y nos intenta comunicar la intención del arquitecto. En cambio, la especificación de requisitos de arquitectura nos brinda una vista cuantitativa de la solución y los criterios medibles que deben cumplirse durante la implementación de la arquitectura. Requisitos de dominio de tecnología. Es necesario documentar los requisitos tecnológicos y realizar las actualizaciones necesarias sobre los requisitos empresariales de datos y de aplicaciones. Debemos completar el formulario de los requisitos de arquitectura, documentando los requisitos de tecnología identificados en esta fase, las restricciones, las suposiciones y las medidas de éxito asociadas con esos requisitos. También debemos revisar y realizar las actualizaciones necesarias para los requisitos de dominio de negocio, datos y aplicaciones identificados en la fase B y C. Principios de la arquitectura. Los principios de la arquitectura son reglas y guías generales destinadas a ser duraderas y rara vez enmendadas. Estas informan y respaldan la forma en la que la organización establece el cumplimiento de su misión. Este documento detalla los principios de la arquitectura a los que se adhiere la organización. Arquitectura tecnológica. En este documento se define el foco y el alcance que será utilizado para completar el proyecto de arquitectura. Es el documento contra el cual se medirá la ejecución exitosa del proyecto de arquitectura y construye la base de un acuerdo contractual entre el consumidor y el proveedor. Finalmente, podemos concluir en que para la implementación de la arquitectura TOGAF se necesita información de todos los departamentos de la empresa en cada una de las fases de recolección e implementación de esta. Y es necesario que dicha información se vaya formando de manera más estratégica a medida que el avance de la implementación de la fase sea más organizado. Para la fase C, que básicamente aborda la recolección de la documentación de la organización fundamental de los sistemas de TI de una empresa, representada por los principales tipos de sistemas de información y aplicaciones que la utilizan. En cambio, la fase D aborda la documentación de la organización esencial de sistemas de TI, representada en hardware, software y tecnología de comunicaciones. Los entregables de la fase C dependen no solo de la información recolectada en específico para esa fase, sino que también dependen de la información recolectada para las dos fases anteriores. Lo mismo sucede en la fase D, como se mencionaba anteriormente, con respecto al documento de definición de la arquitectura.